Arratsaldeon, barkatu, lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira, eskerrak Kutxari eta bereziki Carlos Ruizi jauna, zuzendari orokorrari, berak eskaini dizkigun ahalbide guztiengatik. La verdad es que, hoy me decía la directora de comunicación del DIPC, pero ¿cómo vamos a llenar el edificio de Kutxa en una tarde de verano maravillosa con la playa rebosa? Y decía, casi como el Evangelio, mujer de poca fe, seguro que sí. Ahora, ni yo mismo, que soy un optimista intrínseco y apasionado, hubiese esperado esta respuesta. La verdad es que el tema lo merece, y sobre todo el orador. En primer lugar, insisto, gracias a Kutxa, a Iñaki Altuna y a Carlos Ruiz por esta oportunidad y esta flexibilidad. Hay razones de seguridad, etcétera, que obliga a todas estas molestias, y claro, nosotros no podíamos esperar esta respuesta masiva, lo cual indica mucho sobre el nivel cultural de San Sebastián, de esta ciudad maravillosa del País Vasco, ¿no? Cuando salió este tema del bosón de Higgs, inmediatamente nuestra gente dijo, bueno, pues qué pena que San Sebastián no tenga una explicación sobre esta materia. Inmediatamente pensamos en la Torre, que aquí nos había explicado que lo de los neutrinos, que no tenían razón, que Einstein tenía razón. Hubo un éxito espectacular, pero hoy yo creo que como haya otro descubrimiento y vengas aquí la Torre, no sé, igual tendremos que ir a Noeta o algo así, ¿no? En general, todo el mundo ahora estamos en la prima de riesgo, en los rescates y todo. Es admirable que haya gente que se preocupe de otras cosas. Hay mucha gente que cree que la ciencia solo es economía. Otros nos explican... ¿Me puede conectar esto, por favor? Hemos hecho como 7 ensayos al principio y sigue... Bueno, perfecto. No. Hay otros que piensan que la ciencia también es, más que utilidad, es belleza, ¿no? Y si realmente no hubiese belleza en la ciencia, no merecería la pena estudiarla. Hace muchos años, cuando empezaron estos debates sobre los aceleradores, el intentar entender de qué están hechas las cosas, esta es una ciencia muy, muy cara, y hubo un gran debate en los Estados Unidos, y a mí me gusta recordar la discusión en que el senador Pastore, me imagino que por lo que dice republicano, discutía con el director del Fermilab. Y aquí tienen la discusión, cuando él quería entender por qué se gastaban $200 millones en un acelerador. Esta discusión yo creo que es del año 1969. No sé lo que ha costado encontrar el bosón de Higgs, unos 5.000 o 10.000 millones de dólares, creo. Encontrar el bosón de Higgs y mucho más, ¿no? Y entonces, este debate expresa muy bien. El senador Pastore estaba presionando a Wilson, preguntándole sobre la utilidad y la aplicación de la física de partículas. Wilson contestaba que esto no solo es un camino hacia nuevas tecnologías y desarrollo económico, sino que es un paso hacia nuevas técnicas, beneficios, pero que además es un acto humano más fundamental. En ese momento el senador Pastore preguntó, ¿cuál es el objeto entonces del laboratorio Fermi? Este es un gran laboratorio que está cerca de Chicago. Y Wilson contestó, obtener respuestas a las preguntas fundamentales que los hombres se han hecho durante largo tiempo. Una de esas preguntas tiene que ver con la simplicidad. Podemos comprender la naturaleza de forma simple. Cabe dentro de la mente humana. Y el senador Pastore, por supuesto, no se quedó satisfecho y siguió con este diálogo. ¿Hay algo relacionado con este acelerador que de alguna manera ayude a la seguridad del país? No, señor, no lo creo. Senador Pastore, nada en absoluto. No tiene en este sentido ningún valor. Wilson le contestó, solo tiene que ver con el valor que nos otorgamos los unos a los otros, con el mutuo respeto, la dignidad del hombre, nuestro amor por la cultura. Tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con buenos pintores, buenos escultores y grandes poetas. Quiero decir, todas estas cosas que los hombres respetamos, veneramos y queremos en nuestro país, y por eso somos patriotas. No tiene nada que ver directamente con la defensa de nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Esta es una respuesta importante que ilustra bellamente el logro del bosón de Higgs, ¿no? Porque este es un logro colectivo, no es un logro de una persona. Es un logro ni siquiera
de un grupo de personas, es un logro de diversas generaciones, de diversas razas, de diversas culturas, de diversas lenguas. Tiene que ver con una gestión de grupos y de egos que a la vez colaboran. Tiene que ver con un método de funcionamiento que premia el mérito, la calidad, la perfección y una voluntad inquebrantable de lograr objetivos. Es quizás una de las maravillas del mundo. Si hubiese que crear la octava maravilla del mundo, sería el LHC. Esta máquina es quizás la máquina más perfecta y más compleja que ha construido la humanidad, ¿no? ¿Por qué era necesario? Ya lo explicará el profesor Latorre, pero cuando el poeta Blake tuvo que resumir la ciencia hasta su momento, dijo los átomos de Demócrito y las partículas de luz de Newton, ¿no? Reducir la naturaleza a sus componentes elementales y entender las leyes que gobiernan esas interacciones. Eso es el modelo estándar, excepto la gravitación. Y es un logro intelectual, uno de los grandes logros culturales, intelectuales y quizás estéticos del siglo XX. Pero le faltaba, para confirmar o no, el bosón de Higgs. ¿Por qué las partículas tienen masa? Y eso es lo que parece que se ha encontrado, no quizás exactamente, pero eso Latorre lo explicará muy bien. En definitiva, nos da muchas respuestas y nos abre nuevas preguntas y nos pone ante un gran reto. Y encontrar nuevos retos que nos colocan en el vértice de nuestra ignorancia es, como dice Latorre, el alma de la ciencia. Por esto el bosón de Higgs simboliza el alma de la ciencia. Lo han relacionado con Dios. En realidad esto viene de un malentendido, ¿no? Porque no lo encontraban, llevaban más de 50 años y alguien le llamó the goddamn particle, que significa la partícula, pues no sé, pues cabrona o maldita, no sé cómo sería la traducción, y alguien dijo, oye, le quitamos lo de goddamn, le ponemos Dios y vendemos mucho más, y así se tituló el libro de Lederman. No hay nada irreverente ni falta de respeto a la religión en absoluto, ni querer meterse en estos términos. Fue un truco de un editor para vender más libros. Estos temas son muy difíciles para todos, y por eso necesitan para su comunicación personas que hayan estado en el núcleo y en el límite de la ciencia y que lo entiendan muy bien, que tengan pasión por la ciencia y que a la vez tengan pasión por transmitir ese conocimiento a la sociedad, porque son conscientes de que solo una sociedad científicamente informada puede ser libre, puede ser más culta y puede ser menos susceptible de manipulación por intereses partidistas e intereses de grupo de presión. Y además puede, es que casi como es catalán iba a decir a más, puede contribuir al apoyo a la ciencia. Y por eso tenemos aquí al profesor Latorre, que para el Donostia International Physics Center es prácticamente nuestro Messi. En todas las cosas difíciles lo ponemos en la alineación, ¿no? Es una persona que es un gran científico, con un carácter estético, un ejemplo de científico y de persona, y un gran divulgador. Ha estudiado en todo el mundo, es catedrático de Barcelona, ha estado en el CERN, estuvo en el MIT, en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, pero ¿para qué aburrirles con su excelencia, que la van a comprobar en un segundo? Con ustedes, el profesor Latorre. Estoy impresionado aquí. Yo os iba a pedir que si queréis ver la presentación, pues os pongáis un poquito más por aquí. Estoy muy impresionado, ¿eh? Primero quería dar las gracias a Pedro y desde la verdadera humildad, yo soy hijo de una abuela aragonesa que nació en Santa Lecina. Me parece que, no sé, esto casi culmina, ¿no?, los sueños de toda una familia. Y también porque estoy tan contento de que... ¿No me oís por ahí? ¡Oh, qué pena! ¿Se puede hacer algo? Los que están justo ahí, ¿no hay altavoces hacia allá? Si chillo, ¿me oís? Bueno, como he dado muchas clases en mi vida, más de 5.000 alumnos, puedo levantar la voz. Entonces, quería dar las gracias especialmente al DIPC por la labor, no solo científica, que se le asume, si no, no sería un centro de excelencia, sino por la labor que muy pocos centros de excelencia hacen de divulgar la ciencia
y de hacer que esto sea nuestros países que valen la pena de defender ante lo que sea, ¿no? Creo que eso es una labor que no se paga. Como todos estáis sentados raros y demás, no quiero alargarme mucho. Bueno, vamos allá, a por el bosón. Primero, estoy exultante de haber encontrado el bosón y confío transmitir por qué los científicos de partículas elementales estamos exultantes. Ha culminado 50 años de búsqueda intelectual. Entonces, primero voy a intentar enmarcar dónde estoy, porque me ha pedido una de las periodistas que me ha entrevistado, me ha dicho, yo soy tu abuela. Digo, no eres mi abuela seguro, pero por favor que lo entienda como si fuera tu abuela. Entonces voy a intentar explicar lo que es el bosón de Higgs sin ninguna fórmula. Vamos a intentar hacer, ese es el reto, ¿no?, que nos hemos impuesto. Entonces voy a empezar, no sé ni siquiera si tengo un puntero, sí que lo tengo, aquí está. Primero voy a enmarcar qué es lo que estamos buscando. Pues estamos buscando ni más ni menos lo más pequeño. Onda. Lo más pequeño que el hombre es capaz de observar. Lo más pequeño, es la frontera del conocimiento. Estamos abordando un reto que es universal, no es un científico que lo aborda, es la humanidad que quiere saber qué constituye lo más pequeño que hay en el universo. Recordad que los átomos están en el orden de distancias de un 0, 9 ceros y un 1, 10 a la menos 10 metros, pero los átomos tienen un núcleo que todavía es mucho más pequeño, ¿vale? Y esos núcleos, que están formados por protones y neutrones, están formados por partículas todavía más elementales. A estas partículas les llamamos partículas elementales, lo más pequeño que el hombre hoy es capaz de ver. Y no lo dudéis, hay tiempo para que estas partículas que hoy son nuestras partículas elementales, seguramente no es la última respuesta, solo que en el siglo XXI, a principios de siglo, es lo que sabemos. Guardemos un poquito de humildad y pensemos que nos ha tocado vivir la época en que esto es lo más pequeño que el hombre conoce, pero queremos saber lo que hay ahí. Bueno, pues vamos allá. Y voy a empezar un poquito a explicaros qué son las partículas elementales que conocemos. Y yo creo que hay una que todos conocemos, la luz, ¿no? Esta luz que viene de por aquí, esta que nos ilumina a todos. Bueno, sabéis que la luz, uno diría, mira, ahí está esa luz. Pero si yo ahora le pusiera un prisma, ¿qué pasaría si le pongo un prisma a esta luz? Que se abriría como un arco iris, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Entra una cierta luz y se abren. Oh, caramba, parece que esa luz está hecha de otras otros tipos de luces, ¿no?, más específicos, de colores. De hecho, la luz corresponde a unas partículas que llamamos fotones, ¿vale?, tiene su origen en Newton. El entenderlo bien fue muy posterior, pero el origen de comprender que la luz está hecha por corpúsculos arranca en la época de Newton, siglo XVII. Esas partículas de luz que nosotros vamos ya a entender como una de las partículas elementales que conocemos, y le llamamos fotón, ¿vale? Solo para que lo tengamos un poquito más claro, el ojo humano ve fotones, ve a estas partículas, las detecta, pero detecta muy pocas de los fotones. De hecho, detecta fotones desde el violeta hasta el rojo, ¿vale?, que es nada más la cantidad de energía que lleva ese fotón. Pero claro, hay muchísimos más fotones que el ojo humano no es capaz de ver. Los fotones, por ejemplo, que son menos energéticos que el rojo, pues llevan otros nombres. Pero, por ejemplo, ahí los veis, las ondas de radio, las ondas que usamos para la televisión, también son fotones. No son cosas diferentes, son las mismas partículas que llevan otra energía. Y por el lado de más energía tenemos los rayos ultravioletas, estos que matan ya, empiezan a matar un poquito nuestra piel y que hace que nos pongamos morenos, o los rayos X, que penetran ya nuestro cuerpo y nos permiten hacer radiografías. Sabéis que son dañinos. Hasta el año 1926 no hubo una normativa para que los médicos se protegieran al hacer radiografías y se morían como chinches, los médicos que actuaron en la Primera Guerra Mundial. Los rayos gamma son sencillamente fascinantes, porque llegan a la Tierra desde los confines más convulsos del universo, donde se está produciendo realmente procesos que el hombre difícilmente podría imaginar. De hecho, voy a hablar un poquito más de los rayos gamma, ¿vale? Total, que la luz, como veis,
nos llena, está constantemente con nosotros en todas sus longitudes de onda, que es esencialmente lo mismo que decir su energía. ¿Por qué he dicho que me gustaría hablar un poquito más de fotones gamma? Vamos a poquito a poco, ¿no? Primero a tratar de explicar lo que es un fotón de estos que ve mi ojo. Mirad, es muy fácil. Aquí hay un señor, esta bolita, que es un electrón, y simbólicamente digo que tiene una energía, y ese fotón pierde energía, y al perderla emite el resto de la energía como un fotón. ¿De acuerdo? Eso pasa en un átomo, y entonces pasó en una estrella lejana, Alpha Centauri. Allá un átomo bajó su nivel energético, un electrón, y entonces el remanente de energía es un fotón que ha venido, ha estado años viajando y ha llegado a mi ojo, y un átomo hace el proceso inverso, lo capta, y de ahí ya pasa a mi cerebro. Esa es la forma en que nos comunicamos. Ese fotón es lo que veo que viene desde los confines del universo. Es la manera que accedo al conocimiento de lo que hay muy lejos en el universo. Es el proceso de emisión y el proceso de absorción. ¿De acuerdo? Eso es cómo procede cómo se genera un fotón y cómo se recibe. Voy a ser un poquito más fino. De hecho, el responsable es el electrón. Olvidémonos ya de que hay un átomo. Aquí entra un electrón, emite un fotón y se va. ¿Vale? Es el proceso más sencillo que hay. Un electrón que emite un fotón. ¿Vale? Bien, este es el proceso básico. Aunque os parezca así muy sencillo, este es el proceso que controla una gran parte de nuestras vidas. El comprender esto de una forma matemática precisa es el objetivo de los científicos. No solo de hacer un dibujito, sino escribir la ecuación que dicta este proceso. Pero para nosotros nos va a bastar con el dibujito. Un electrón entra, emite un fotón, sale. Este es la interacción básica que define el electromagnetismo. De hecho, cuando la mecánica cuántica entra y el proceso es todo, es cuántico, a eso es lo que le llamamos la electrodinámica cuántica, o con las iniciales en inglés QED, Quantum Electrodynamics. La electrodinámica cuántica es uno de los bastiones del conocimiento humano. Pensad que gracias a ella sabemos hacer televisiones, radios, comunicarnos, porque tenemos un control preciso de esta teoría. Es una de las joyas. Hay un libro de Penrose, que es uno de estos filósofos científicos importantes, que dice que culmina la esencia de lo que es la ciencia. Es descripción sin fisuras casi de todo un proceso a todas sus escalas, la electrodinámica cuántica. Y entonces ahora la primera sorpresa, un pequeño ejercicio para todos. ¿Os acordáis que este rinconcito, estoy en la izquierda, veis, este rinconcito es lo que he dicho antes, ¿no? Solo tengo ese dibujo para juntar dibujos, es un puzzle. A ver si adivinamos qué es. El tiempo va hacia arriba. Mirad, la patita de la izquierda entra un electrón, la patita de la derecha entra un electrón. Se intercambian un fotón. El electrón se va, el electrón se va. ¿Qué es lo que he descrito? Cómo se repelen dos electrones. Este es el proceso que describe cómo dos electrones interactúan. Cuando ibais al colegio os decían, si se ponen los electrones, la fuerza que los... Nosotros lo entendemos con un intermediador de la interacción, y a ese le llamamos fotón. ¿De acuerdo? Pero fijaos la sorpresa. A ver este dibujito. Aquí entra un electrón, que yo pensaría que sale hacia abajo, pero el tiempo va hacia arriba. Esto es un positrón, un antielectrón. Y ahora lo que se intercambian, ¿veis? Es el electrón que se aniquila y aparece un fotón y otro fotón. Ese es el proceso que hace que un electrón y un positrón se destruyan y nazcan dos fotones. Luego la materia se puede transformar en luz, ¿de acuerdo? Es un proceso brutal que no vemos con frecuencia porque no hay antimateria alrededor nuestro con frecuencia, pero la antimateria la podemos crear en los laboratorios, la podemos observar en el universo, y ahí se destruirá y creará fotones. Y podréis pensar que ese es un proceso raro, ¿vale? Bueno, la realidad es que la manera en que lo veríamos sería así. Un electrón que entra, ahí entra otro positrón que entra, y de golpe sale un fotón, y de golpe sale otro fotón. ¿Qué vería yo si estuviera aquí, tirado? ¿Qué vería aquí? ¿Qué vería? Solo un fotón que llega, ¿no? Imaginad que yo estoy aquí y de repente miro y ¿qué veo? Fotones que me llegan, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo único que llega a mi ojo.
No olvidéis que este señor iba en esta dirección, este en esta dirección. Yo no veo a esos señores, yo veo el fotón que me llega, ¿vale? Eso es lo que ven mis ojos. Estoy en la Tierra y veo eso. Y eso puedo hacer una predicción, porque yo sé la masa del electrón. La masa del electrón poco importan las unidades, solo es para que veáis que puedo hacer una predicción. La masa de ese electrón es 0,511 más o menos mega electron volts. Es una unidad de energía, ¿vale? Bueno, pues acabo de hacer una predicción. Esos fotones chocan, esos electrón y positrón se destruyen, crean fotones y uno de ellos llega a mí. Bueno, pues esos fotones tienen que sumar esta energía. Y como uno se va hacia allá y otro viene hacia mí, tiene que llegarme un fotón que tenga esa energía, 0,500 MeV. Esa es la energía típica de un rayo gamma. Luego, tengo una primera predicción. Si yo miro algún lugar del universo y cuando mire me llegan fotones que son rayos gamma, sé que se están destruyendo materia contra antimateria. ¿De acuerdo? Es una predicción. Y ahí está. Este es el centro de una galaxia activa. Y todo esto que aparece aquí es una zona que nos envía a la Tierra desde otra galaxia. Nos envía luz a los ojos y cuando la miramos, esa luz y la analizamos en detalle, son rayos gamma. Luego, ¿qué es lo que estamos viendo? Una zona increíblemente convulsa del universo donde la materia se está destrozando contra antimateria. Y el resultado de todo eso son fotones que llegan a mis ojos. Luego estoy descubriendo cómo es el universo, sé que hay zonas donde hay antimateria, sé que los procesos básicos que analizo en la Tierra también son ciertos en otra galaxia. Sé que las leyes que rigen la Tierra rigen las galaxias distantes. Sé que las leyes de la física son universales, son válidas para todo el universo. Bueno, esto a mí me fascina, ¿no? Estamos viendo el corazón de galaxias y los entendemos. Los entendemos, ¿vale? Es brutal. Y luego la otra cosa que siempre le pregunto a todo el mundo es ¿y para qué sirve entender esto? Hombre, a mi abuela diría, pues no sé muy bien, ¿para qué sirve entender que hay rayos gamma y que el electrón y el positrón se destruyen? Yo qué sé, ¿para qué sirve? Bueno, afortunadamente hay gente mucho más lista que yo y eso es como... antes de daros la aplicación, quería hacer defensa de la ciencia española también. Este es el laboratorio MAGIC, en Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, que detecta los rayos gamma que llegan de los lugares más convulsos del universo. Es fascinante. Si tenéis vacaciones científicas, id a La Palma, subid al Roque de los Muchachos, hay una docena de telescopios, está el Gran Tecán, está MAGIC, y qué narices, eso es la maravilla, son las catedrales del siglo XXI, son los instrumentos precisos que el hombre es capaz de hacer para saber nada más. Ahí no hay religiones, ahí no hay política, ahí no hay nada, ahí hay afán de saber. Yo guardo con un cariño inmenso mi visita ahí y esta foto la hice yo, por eso la pongo siempre, porque me fascinó ver esa máquina. Y además yo produje un pequeño documental sobre lo que son los rayos gamma y cómo se captan, y aquí lo tenéis en Vimeo. Pues nada, si algún día lo queréis mirar, lo hice con tanto cariño. La música la hicieron chavales de 18 años, solo hablaban científicos, no había ni una mentira, todo era proporcional, todo, bueno. Es que decir que no hay una mentira en un documental científico tiene mérito, ¿eh? Bueno, ¿y para qué sirven los rayos gamma? Pues aquí tenéis una aplicación. Esto es un PET de un cerebro humano, ¿no? Y aquí tenéis la idea de inyectar una cierta sustancia en tu cuerpo que luego emita positrones, se encuentra un electrón que está por allá, produce una emisión, la captamos y así encontramos qué le está pasando a nuestro cerebro. O sea que el PET no es más que una aplicación, es ciencia básica, igual directamente a progreso, algo que cuesta muchísimo entender. Uno va a un hospital, le hacen una resonancia nuclear magnética, le hacen un PET, le hacen un TAC y se cree que no hay nada detrás. Hay generaciones de gente que han ido para entender eso y para lograr aplicarlo. Luego, es para mí un ejemplo muy bello de que buscar qué hay en el núcleo de una galaxia activa al final puede curarnos, ¿eh? El que lo intentó no pensó jamás en curar una enfermedad, sencillamente fue un efecto lateral de la ciencia. Aquí hay tantos jóvenes, yo no lo he dicho, pero en las clases de la facultad se pregunta en cualquier instante, ¿eh? Esto del respeto jerárquico y todo eso. O sea que si tenéis, adelante, ¿eh? Todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Bien de momento?
no me he perdido todavía. Y sigo manteniendo la voz alta, no me olvido de nadie. Bueno, he intentado hacer la primera partícula que nos ha salido, que ha sido el fotón y el electrón. Pero ahora quiero saber más. Y para saber más necesito una máquina. Y la máquina se llama acelerador de partículas, ¿vale? Y voy a hablaros de aceleradores. Bueno, lo primero es que mi pregunta es muy básica. ¿Qué es lo más pequeño? Antes Pedro ha mencionado a Demócrito, ¿no? El filósofo feliz, ¿no? El que siempre reía. Siempre se cita a Demócrito y Leucipo. Y fijaos que no hace poquito que el hombre está preguntándose qué es lo más pequeño, no fue ayer precisamente. Y que el método de preguntárselo tampoco ha cambiado tanto, no es que caminemos por el ágora, pero claro, poquito más, no hay gran diferencia, te vas a la cafetería del CERN, ¿no?, a discutir. Entonces, la idea básica aquella de que el ser es materia y son átomos y el no ser es vacío, pues es como un poquito sencilla, es un poco más complicado todo, Y en particular, la palabra átomo quiere decir indivisible, pues como que no. Vamos a ver exactamente. Cuando lo que entonces era el límite del conocimiento estableció que habían muchísimos elementos químicos, se les dio el nombre de átomos, porque se creía que eran indivisibles. Pero ¿no veis que hay demasiados para ser elementales? Si todos estos fueran las partículas elementales, como que se podría haber hecho más fácil, ¿no? De hecho, hay esta anécdota de Alfonso X el Sabio, que quiso, sabéis que Alfonso X el Sabio hizo la Escuela de Traducciones de Toledo, donde se pasó todo el saber árabe hacia Europa. De hecho, la gran entrada de saber en Europa viene a través de él. Y en particular dice una anécdota, que no sé si es apócrifa, pero la dice, que él pidió conocer el funcionamiento de las estrellas y se le explicó el sistema de Ptolomeo. Y para describir el movimiento de 7 astros se necesitaba en ese instante 70 círculos que formaban ciclos, epiciclos, epiciclos, 10 por cada planeta. Y dice la anécdota que si él hubiera sido el creador lo habría hecho más fácil. Vale, pues efectivamente era más fácil, y la razón es que estos elementos no son átomos, no son indivisibles, sino que tienen unos constituyentes más básicos que permiten describirlos. ¿Cómo se dio el primer paso? Pues el primer paso viene de Inglaterra, con Rutherford. Aquí yo no soy muy conocedor de la historia, pero tal vez Pedro puede ilustrar. Yo siempre he leído que fueron 2 estudiantes los que en el fondo hicieron los experimentos, pero el sabio Rutherford pues ha quedado su nombre. La apropiación aquí del saber intelectual es siempre delicada. La idea fue muy sencilla. Se puso una generación de unas partículas que se llaman alfa, se puso aquí un pan de oro, se bombardeó y habían 2 posibilidades. Una posibilidad es que la materia fuera uniforme y pasarían esas partículas a través de ella. O que la materia tuviera toda su masa concentrada en un punto y el resto vacío, y entonces siempre pasaría, pero cuando tocases ese núcleo rebotaría. Se hace el experimento y se ve. ¿Y qué se vio en el experimento? Que algunas rebotaban. ¿Eso qué quiere decir? Que la materia está concentrada en el núcleo de los átomos. Ese es el experimento que dio lugar a la comprensión de que el átomo no es una bola uniforme, sino que tiene un núcleo que es 100.000 veces más pequeño que todo el átomo, que concentra su masa. Bueno, a partir de ahí hubo que entender qué había en el núcleo y se llegó posteriormente a comprender que los núcleos, todos ellos están formados por protones y por neutrones, y que los electrones forman las capas externas del átomo. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de un átomo. Pero claro, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y estos señores, estos protones y estos neutrones, son ahora las partículas más pequeñas o todavía hay algo más pequeño? Pero entonces hay que hacer una máquina. Y la máquina es un poquito primitiva. Vamos a confesarlo. Yo no sé cómo haríais vosotros pues para saber cómo es un reloj por dentro. Hay una estrategia un poquito bruta, que es coger el reloj y estamparlo contra la pared. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que se rompe y aparece un muelle, dices, mira, ¿ves? Este muelle estaba ahí dentro. Luego será difícil saber cómo estaba hecho, pero al menos sabes lo que hay. Esa idea de estampar el reloj contra una pared es barata, es la más fácil de hacer, ¿vale? Se coge el reloj,
lo aceleras, le pegas una bofetada contra la pared y se rompe, y ya está. Bueno, pues eso se hizo para generar las partículas que hubieran a esas energías. Esta foto, que corresponde a uno de los descubrimientos de una de las partículas que en su día se creían que eran elementales, es muy bella porque lo que se hacía es poner unos ciertos campos magnéticos que hacían que las partículas cargadas se girasen, ¿no? Porque como están en un campo magnético, pues ellas siguen trayectorias curvas. Y estas son las fotos que hace muchísimos años pues se trataban en el CERN para deducir, por ejemplo, estas cosas que giran muy rápidamente son electrones, y así uno iba deduciendo qué había. Y de hecho, pues aquí hubo el descubrimiento aquí de una cierta partícula, porque la técnica que usábamos era como muy primitiva, pero muy útil. Guardamos todavía esta técnica en uso. Aquí tenéis lo que se va a inaugurar ya en breve, que se llama el sincrotrón ALBA. Y la idea no difiere mucho. Se intenta hacer un acelerador donde electrones dan vueltas a muy alta velocidad y cuando van girando emiten, al girar, fotones. Con el principio de antes, electrón emite fotón, electrón. Esos fotones, curiosamente, se pueden graduar un poquito en su energía, pero se hace que vayan en estas líneas, ¿vale? Y ahí se ponen los materiales que se quieren estudiar. Esta es la manera en que hoy en día estudiamos ciertas moléculas o ciertos materiales. Es decir, que cuando queremos investigar la estructura íntima de ciertos nuevos compuestos, utilizamos estas máquinas que no difieren mucho, solo que ahora el proyectil que enviamos es un fotón, ¿vale?, contra esa molécula. Hay una estrategia un poquito más astuta, no mucho más, que es, caramba, si yo le pego la bofetada al reloj contra la pared, pues igual sale un trocitos de pared, ¿no?, y me hago un lío. Es mucho más astuto reloj contra reloj, ¿no? Si yo tiro reloj contra reloj, todo lo que salga son trozos de reloj. Ahí no me puedo equivocar. Parece una tontería, pero es muy astuto esto, ¿no? Bueno, pues a eso es algo que le llamamos un colisionador. Y eso, el ejemplo más importante que existe hoy en día, es el colisionador del CERN, que tiene el nombre LHC, por las iniciales inglesas de Large, grande, Hadron, de hadrones, protones, Collider, colisionador. Es el colisionador de protones. El reloj, un reloj es un protón, otro reloj es un protón, y los hacemos chocar a la mayor posible energía para generar energía ya y todas las partículas que existan ahí. Esto es las inmediaciones de Ginebra. Por el lago Lehmann está por allá, el aeropuerto está por ahí tirado. Está justo en la frontera con Francia. La frontera con Francia hace así y es una maravilla. Dejadme que os explique 4 cositas de este acelerador. Este acelerador empezó como una cosita pequeña que empezó a acelerar, luego se hizo otro pequeño círculo ya con un sincrotrón, luego se hizo uno más grande y ahora el último es el grande, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, ni más ni menos, 27 kilómetros. La máquina más gorda que ha hecho el hombre, ¿no? Vamos, si no me equivoco, no hay nada de 27 kilómetros hecho por el hombre. Está entre 50 y 150 metros bajo el suelo. Luego daré algún dato. Pero yo quisiera deciros que es la máquina más, me cuesta decir la palabra precisa, no quisiera matizarlo, pero es precisa en un sentido muy específico. Os lo voy a enseñar. Cada posicionamiento de las piezas del LHC se hace con cotas que están medidas con GPS y las piezas de los detectores están en precisiones de micras, solo que mide 40 metros por 25 un detector y cada pieza tiene una precisión de una micra. Eso es espectacular, ¿no? De hecho, voy a ser un poquito más anecdótico. Antes de poner aquí protones se pusieron electrones y positrones y la anécdota yo confío que os guste, ¿no? Voy a ver si la logro explicar. Los electrones, cuando se meten en este anillo, tienen una cosa que se llama spin que se polariza, es decir, que apunta en una dirección, ¿vale? Dan dando vueltas y apuntan en una dirección. Pero no estaba en la dirección exacta. Y entonces fue un problema importante cuando se construyó esta máquina anterior al LHC, se llamaba LEP, con electrones, que no estaban bien, hasta que después de muchísimo esfuerzo, se descubrió que la despolarización pasaba 2 veces al día. ¿Y sabéis qué pasaba? Que nadie había pensado
que el suelo en Ginebra sube y baja 20 centímetros porque existe la luna, porque hay mareas de tierra. No solo es el mar el que sube y baja, es la tierra. Eso hace que el anillo aumentase y los campos magnéticos cambiasen y despolarizasen a los electrones. Eso fue un susto inmenso, porque mirando si iban o no iban bien polarizados, se descubrió la luna, que tiene su mérito. Cuando se corrigió a la luna, entendéis que eso costó mucho tiempo porque a nadie se le ocurría que la luna era la responsable, ¿no? Fue gracias a que tenía 2 periodos al día. Después había un ruido de fondo de la despolarización que nadie entendía. Y de repente, en los datos, un día no había ruido. Coño, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces todo el mundo a revisar qué había pasado ese día. Y cuando acabaron con si había funcionado el magneto no sé qué, si el shift de la noche había entrado bien, que todo lo que ya nadie imaginaba, empezaron a mirar qué había pasado por el mundo. Y descubrieron que fue el único día de huelga en Suiza de los trenes. Y lo que pasaba es que el tren de alta velocidad que une Ginebra con París pasaba por allá y emitía una radiación que absorbía el suelo, iba hacia el CERN y producía ese ruido. Luego, ese monstruo a 100 metros bajo suelo también detectaba al tren, al TGV. Y por último, cuando se corrigió esto, todavía quedó un remanente de despolarización de los haces que era ya estacional. Y bueno, ya estaban entrenados, ¿no? Ya estaban dispuestos a explorar cualquier cosa. Y el resultado final era la cantidad de agua que tiene el lago Lehmann, que somete a presión a toda la montaña más el Jura, y cambiando la presión cambiaba el tamaño efectivo del anillo. Luego también detectaba la altura del lago Lehmann. ¿Es o no es una máquina precisa? Chapeau. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis la foto de un detector. Este señor, aquí le veis con el gorrito. Ese es para mirar nada más lo que está pasando, no para acelerar, solo para mirar. ¿Veis las capas estas? Luego os explicaré un poquito lo que son cada una de las capas, pero cada anillo que vas viendo tiene una función. Unos detectar fotones, otros crear un campo magnético, otros parar a las partículas que tienen más masa, otros parar a los que se llaman muones, etc. Es como decir, pego la bofetada reloj contra reloj, pero no todos salen igual. Entonces, tú te encargarás de frenar a los muelles, tú te encargarás de frenar a las levas, tú te encargarás de frenar al cristalito, etc. Es una máquina diseñada para detectar. Seamos más finos. El LHC tiene 3 fases. Primera fase, acelerar partículas para que choquen. Segunda fase, detectarlas. Y tercera fase, analizar los datos. No sé si, ahora voy a dar el numerito, no sé si os imagináis cuántos datos se genera hoy en día en el CERN. Es que me gustaría que alguien pensase un momento en de qué estamos hablando en cuanto a números. Aquí lo tenéis todo. Es una transparencia para decir ni más ni menos. 27 kilómetros, entre 50 y 175 metros bajo tierra, aprovecha el túnel que hizo el LEP. 2 haces de protones en sentidos opuestos y en 4 lugares chocan para ver lo que pasa. 2 detectores es para mirar todo, Atlas y CMS, uno para mirar unas partículas específicas que se llaman B, otras para mirar un nuevo estado de la materia que se llama quark-gluon plasma. Magnetos trabajan a menos 271 grados Celsius, pero no 1 ni 2, 1232 magnetos de 15 metros de largo cada uno, 392 magnetos cuadrupolares de 6 metros de largo. La cadena de aceleración es ir empalmando aceleradores. El LINAC inyecta, luego lo veréis perfecto en un dibujo, lo va pasando hasta que llega al LHC. La energía de los protones dentro de 2 años llegará a su máximo de 14 teraelectronvoles. Tardan 90 microsegundos en dar una vuelta a los 27 kilómetros y la velocidad que alcanzan cuando colisionan es 0,99999991 veces la velocidad de la luz. El CERN gasta tanto como una ciudad de 300.000 personas que vivan, ¿vale? Por eso cierran Navidad, para que se pueda iluminar la ciudad de Ginebra. Tiempo de aceleración de un protón, 20 minutos. Se inyectan 115.000 millones de protones por un paquete y hay un paquete cada 30 nanosegundos. ¿Ok? Bueno, todos los números son sencillamente desquiciados. Y lo vuelvo a decir, es el límite del hombre. Es el límite.
Es lo más bestia que podemos hacer. No es que yo en mi laboratorio he logrado llegar hasta aquí. No, somos todos, somos 10.000 científicos intentando hacer esto. Bueno, un detector, ¿cómo es? Lo que os decía, mira, ahí se ha producido una colisión. ¿Veis este dibujito? Es como el gran detector cortado por la mitad, ¿vale? Entonces, este rincón es lo que he ampliado aquí. ¿Lo veis? Entonces, fijaos, ahí se ha producido la colisión y empiezan a salir partículas. Pues tengo un trozo que para los fotones, ¿vale? Otro que para los hadrones. Un campo magnético para girar estas curvas. Y luego detectores de muones. Y así voy mirando las curvaturas y dónde los paro, deduzco qué partícula es y qué energía tiene. Y como veo todo lo que sale, reconstruyo lo que salió en su origen. Es un proceso de deducción, ¿no? De inferencia. Deduzco lo que produjo todo lo que veo. Bueno, y si os parece... Dime. Bien. Una pregunta, ¿no? Para entender mejor lo siguiente. Cuando se habla de energía de los protones, ¿qué se refiere a la velocidad de los protones? Yo creía que era eso, pero como he visto que la velocidad era constante, a lo mejor es otra cosa. No, es la máxima que podemos darles. Sí, pero cuando se habla de 7 joules en electronvoltios, ¿se refiere a la velocidad del protón? Hay una relación directa entre la velocidad y la energía cinética del protón, idéntica. Cuando decimos 14 TeV, quiere decir que en el centro de masas, que se llama, que es en el punto central, llegan 7 más 7. 7 TeV para uno, 7 para otro. Y esa energía de 7 TeV es proporcional a la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Había otra pregunta al lado? ¿No? Vale. Gracias por preguntar. Bueno, ¿estáis preparados para ver una simulación chula? Chula, ¿eh? Preparados, ¿eh? Hemos de estar atentos. Yo os voy a guiar con el trasto este. Vale, vamos allá, ¿eh? Empieza el protón, se inyecta en el primer anillo, en el booster. Entra y pasa al proton síncrotron. Es el primero. Llegan a 25 GeV. Los paso al SPS, al super proton síncrotron. Los acelero hasta 450 GeV. Ya tiene 7 kilómetros la circunferencia. Los inyecto en el EHC. Ahí están los 4 lugares de interacciones. Me meto en el túnel. Este es el túnel de verdad del CERN. ¿De acuerdo? Empezamos a acelerarnos. Nos metemos dentro del tubo. Es el vacío que el hombre ha logrado máximo en la Tierra. No llega al... Esto es una representación del protón con sus quarks. Y ahora llegamos ya a la zona de colisión. Ahí está el detector donde espera la colisión de un protón de este paquete contra otro que vendrá del otro. Llegan los dos. Se produce un microvértice. Colisionan ahí con una precisión de una micra, producen del orden de 300 partículas y todo el detector registra esto. Esto está pasando en 30 nanosegundos. Y ahora, si el evento es importante, lo guardamos en nuestros ordenadores y lo procesaremos. Esto es una maravilla tecnológica, ¿eh? Es una absoluta maravilla, ¿de acuerdo? Dime. ¿Por qué unos es importante y otros no? Vale, ¿por qué? Porque la mayoría de los procesos producen muchas partículas que ya conocemos. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Nos saturarían los discos duros de información. La pregunta era, ¿por qué ciertos procesos son importantes y ciertos no? Porque la mayoría de procesos producen cosas que ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué intentamos guardar? Aquellos procesos donde sabemos que se ha producido algo nuevo o candidato a nuevo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace que se produzca? Típicamente, por ejemplo, la mayoría de los procesos, cuando chocan, se van hacia adelante. O sea, saturan esta parte y esta parte. Los procesos interesantes es cuando toda la energía se ha frenado, ha creado algo en el centro y luego se desintegra de cualquier manera. Entonces, en los ángulos grandes aparecen los productos de la desintegración. Cuando esto se puebla mucho, es que lo que has creado se creó en reposo. Luego, esto es lo que se llama, a grandes ángulos es donde hay física interesante. Por ejemplo, lo que se hace es establecer cortes. Yo digo, si el ángulo no es mayor que tal, no me interesa. Si la energía no es mayor que tal, no me interesa. Si hay demasiados haces, no me interesa. De tal manera que selecciono donde voy a encontrar la física nueva. La conocida ya la utilizo. Guardamos una parte de la física conocida para calibrar al propio aparato. ¿De acuerdo? Aquí no hay una empresa que la llames y te diga si está bien calibrado. Usamos la misma física que ya conocemos para calibrar el aparato. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hacemos con esos datos? Otra maravilla, el grid. El grid es la palabra inglesa que utilizamos para decir la corriente eléctrica, esto en inglés se llama the grid, la red,
porque no se pueden analizar todos estos datos. ¿Cuántos datos genera el LHC por segundo? Cada 30 nanosegundos hay una colisión. Bueno, exactamente lo que genera el LHC es un petabyte por segundo, es decir, 10 a la 15 bytes en un segundo. Eso quiere decir, ese número no lo entiende nadie, ¿no? Entonces voy a dar una analogía. La analogía es como si todos los humanos de la Tierra, los 6.000 millones de humanos, cogiéramos el teléfono, pero en vez de una mano tuviéramos 300 manos cada uno, 300 manos, estaríamos llamando 300 llamadas a la vez, ¿de acuerdo? Y eso todos llamamos a un número, que es el que ha de captar todos los datos. Es como si todos los humanos llamasen 300 llamadas a la vez a un único número de teléfono. Esa es la información, que es un petabit por segundo, y como les gusta decir en el CER, hay que llevárselo a donde están los discos duros, es decir, que además el teléfono está en China, o sea que hay que llamar a China, hay que llevárselo lejos, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que ha hecho el CERN? Ha hecho una de las tareas más silenciosas, porque dudo que nadie haya oído hablar del grid. Ha hecho una estructura en el planeta Tierra de capas desde donde emanan los datos del CERN y la capacidad de cálculo. Les llaman Tier, que es una palabra alemana, creo, que quiere decir animal, y el Tier 0 es el CERN con 100.000 ordenadores, y ahí baja a los 11 Tier 1, que son los 11 países más importantes que están ahí. Luego aparecen 140 Tier 2, bueno, y hay una gradación de muchos tiers. Y a partir del 2 se inyectan los departamentos. Lo que se hace es que en el acto que se están produciendo los datos, ya emanan hacia la Tierra. Hay una página muy chula en el CERN que ves a tiempo real cómo los datos van yéndose del CERN y cómo van fluyendo hacia toda la Tierra. Y el análisis se produce en toda la Tierra a la vez. Y además esta foto yo quisiera volver a insistir en ella, porque si bien el CERN es una máquina europea hecha en Europa y por un consorcio europeo, no dudéis que han sido invitados y participan toda la Tierra. ¿De acuerdo? No es esto es mío y aquí no entra nadie más. Aquí es esto es mío y todos están invitados. Una pequeña maravilla. Estas fotos son reales, esto no es ninguna mentira. Si vais al CERN y pedís, por favor, la segunda vacación después de La Palma, que sea al CERN, ¿no? Y entonces en el CERN podéis ir, os harán un pequeño tour, y cuando vais a la zona de ordenadores, se pasa por un pasillo por arriba, y bueno, es de película, ¿no? O sea, porque es absolutamente impresionante. Los ordenadores no tienen carcasa, obviamente. ¿Para qué van a tener carcasa? Son placas nada más, ¿no? Y no tienen ni siquiera disco duro, solo tienen discos de memoria rápida. Y además no se reparan cuando uno se estropea. Por eso no se le llama una granja, sino un tejido. Porque ya se sabe que en un tejido hay un roto. O sea que el poder de cálculo no depende de que el 5% de los ordenadores del CERN estén rotos. Ya se sabe que están rotos. De vez en cuando se hacen revisiones y se van haciendo los sábados, hacemos un recosido. O sea que actúa como, se le llama un tejido. La palabra inglesa es una fabric, como el tejido. Bueno, ya hemos acabado con aceleradores y ahora ya vamos hacia donde está la miga. Bueno, esto es un poquito un reto gordo, las partículas elementales. Voy a intentar deciros dónde estamos y por qué el Higgs era tan importante para nosotros. Bueno, nosotros después de muchas máquinas y muchos siglos hemos descubierto que los protones y los neutrones están hechos de quarks. Y de hecho están hechos de unos quarks que se llaman U y D por las palabras inglesas up, arriba, y down, abajo. Dos U's y un D dan un protón, dos D's y un U dan un neutrón, un U y un anti-D, antipartícula D, dan lo que se llama un pión, y así sucesivamente. Y ya empezamos a tener la sensación de que lo controlamos. Solo hay quarks, y de hecho, poquitos. Todo pinta mucho mejor que antes, ¿vale? De hecho, entre el electrón, el quark U, el quark D y el fotón, es que básicamente describimos todo lo que pasa en esta habitación. Realmente no, pero en una medida importante sí. Voy a matizar bien por qué no. Y es que hay otras partículas. Mirad, esta es una historia divertida, bueno, no voy a meterme mucho en ella, pero el que el neutrón no fuera una partícula estable, que desintegrase en un protón, un electrón y un antineutrino, dio lugar al famoso neutrino, ese que iba más rápido que la luz hace unos meses, ¿no? Y que no va más rápido que la luz, ¿vale?
y además estoy contento porque aquí lo defendí a muerte de que el neutrino no iba más rápido que la luz. Bueno, yo quiero entender esto según mis nuevos dibujos. Y claro, si el neutrón es DUD y el protón es DUU, caramba, un D ha pasado a ser un U. Y además me ha creado un electrón y un neutrino. Bueno, pues yo soy un físico teórico, yo veo esto y en mi hoja de papel postulo que ha de haber un nuevo vértice, un nuevo dibujo que nunca había existido, que hace que el D pase a U, algo se lleve la diferencia de energía y él luego me cree el antineutrino y el electrón. ¿Qué otra forma puedo hacerlo si acepto que la regla del juego son estos dibujos, ¿no? Un nuevo diagrama. Pero como él no existe, en el fondo lo que estoy diciendo es que hay una nueva fuerza en la naturaleza, que no es el electromagnetismo, ¿vale? Es una consecuencia. No sé si transmito la idea de consistencia, ¿no? Si yo creo que la electrodinámica está bien y ahora veo algo nuevo como esto, tengo que intentar entenderlo con la misma idea, ¿no? Con la idea de que hay un cierto vértice que me genera una partícula que lleva algo y luego me da lugar a estas, ¿vale? Es atrevido, ¿no? Porque estamos diciendo que hay algo nuevo en la naturaleza que no hemos visto nunca. Bueno, esta idea costó mucho de encontrar, pero eso se descubrió en el LEP, en los años 80, y se llama partícula W, ¿de acuerdo? Esta partícula que hace aquí. Y las interacciones se llaman interacciones débiles. Es una de las 4 fuerzas que hemos encontrado. Hemos encontrado 4 fuerzas, las electromagnéticas, las débiles, las fuertes, que hacen que los quarks queden unidos en protones, y la gravitación, la que cualquier partícula con energía interactúa con otra a través de gravitones. Y todas ellas, en principio, deben obedecer este tipo de leyes. Bueno, ahora vuelvo a repetirlo. Ahora sí que el electrón, el neutrino, el quark up y el quark down y sus interacciones parecen componer toda nuestra vida, ¿vale? ¿Ok? De hecho, sabemos más. Y aquí ya empieza a lo que no sabemos, que es mucho más interesante que los que sabemos. Yo estudiaba hace muchos años y me explicaron esto, el electrón, el neutrino, el quark U y el quark D, y en aquella época decían, pero hemos descubierto otros quarks, el C y el S. Cuando yo estudié se conocían el C y el S y el muón, que se parecía mucho al electrón, y el neutrino muónico. Y de repente también apareció la tercera familia, que se le llama tau, neutrino tauónico, top y bottom. Me he equivocado, es una B esto, es bottom. Bueno, pues era una pregunta y así hago un pequeño homenaje a Pascual, que fue mi profesor en su día. Pedro Pascual me enseñó estas cosas. Él me enseñaba que no sabíamos por qué la naturaleza se replica a sí misma, por qué nos da copias de sí misma, cuando todo lo podríamos hacer con lo primero. Y él daba clases y me decía, de cosmología sabemos que hay una cota de 6 familias y no sabemos por qué. Bueno, después del LEP, ahora sabemos con precisión que solo hay 3 familias. ¿Por qué hay 3? Estáis invitados a venir a la Facultad de Física y estudiar. No tenemos ninguna respuesta por qué el universo se presenta con 3 familias, con 3 réplicas de la misma estructura. Sencillamente no lo sabemos, ¿vale? Hay alguna pista que se nos dice, es que el modelo, si tuviera 2, serían las leyes de la física perfectamente reversibles en el tiempo. No sabríamos si el tiempo va adelante o hacia atrás. Si hay 3, hay una violación de la flecha del tiempo. Pues tal vez todo lo que rige nuestro universo, hay una voluntad de romper la simetría en la dirección del tiempo, no lo sabemos. Pero honestamente, el objetivo de esta transparencia es deciros que no sabemos por qué hay más, ¿vale? Y ahora todas estas partículas que forman la materia interactúan, y hay 4 interacciones, las electromagnéticas, que son las primeras de la izquierda, y es la materia que tiene carga eléctrica que intercambia fotones. Ahora ya nos parece trivial, ¿no? Al principio era complicado, ahora ya es amigo de toda vida. Las nuevas que hemos descubierto hace un momento, los quarks U y D, que se intercambian gracias a un W y genera electrones y neutrinos. Y luego cuando hay color, a esto se le llama flavor, al U y al D se le llama flavor, aroma. Y color a los quarks
que tengan, tienen 3 colores, se llama rojo, verde, azul, es una propiedad cuántica del quark. Y lo intercambia una partícula que se llama gluón. Y la gravitación es todo aquel que tenga energía. Qué bonito, ¿no? Lo empezamos a entender todo tiene la misma estructura, parece que estamos entendiendo las leyes, al menos la estructura colectiva de todas ellas, ¿no? Qué tentación, ¿no? Unificarlas todas, ¿no? Qué tentación decir, caramba, tal vez todas las partículas son algo y todas las que intermedian son otra cosa, y en el fondo el universo está hecho por una ley muy simple. Esa es la idea de la gran unificación de las teorías del todo, de la teoría de cuerdas. ¿Vale? Lo que dice la teoría de cuerdas es que todas las partículas son modos de vibración de una cuerda. Solo hay una cuerda y si vibra de una manera o de otra, tienes diferentes partículas. Por eso solo hay una única interacción y todas se parecen tanto. Pero tenemos un problema, Houston, tenemos un problema. Y es que la naturaleza es soberana y hace una cosa muy especial. Y vuelvo a dar un paso atrás. Resulta que todas las partículas que tienen materia tienen masa. El electrón tiene masa, el neutrino tiene masa, los quarks tienen masa, todo el mundo tiene masa. Pero las portadoras no. El fotón no tiene masa, el gravitón no tiene masa, el gluón no tiene masa, y el W sí tiene masa. Es decir, caramba, no vale. Ahora ya lo tenía todo bien arreglado yo. ¿Cómo es que este señor? Y tiene además una masa gorda, 91 Hz. Y dices, bueno, pero ¿quién ha invitado a este señor, ¿no? Con lo bonito que lo teníamos todo. Hicimos la máquina LEP para analizar estas partículas a fondo. Bueno, ya os lo podéis imaginar. Tenemos 4 cifras decimales para la masa. No es que la tengamos, es que la hemos pisado ya. Ya sabemos todo de esta partícula. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, no sabemos qué hacer. Es como si fotón, gluón y gravitón tirasen por el universo a sus anchas, y como si él tuviera algo que lo frena, ¿vale? Porque las partículas con masa no llevan la velocidad de la luz. Es como si algo dijera, no, tú no puedes ir a esa velocidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos un poquito más y vemos por qué no tienen masa esas partículas. Y volvemos a nuestro vértice, escribimos las ecuaciones de todo y nos damos cuenta que no tiene masa porque al escribir la ecuación que daría la masa, violaríamos un principio que llamamos simetría gauge. Caramba, entonces, esto es muy matemático y no hace falta que entre en el detalle, pero hay una razón profundísima, que es que las ecuaciones tienen una forma simple, gracias a que no hay masa. Bueno, pero si este es el principio que hace que el fotón no tenga masa, que el gravitón no tenga masa, que el gluón no tenga masa, ¿por qué no funciona para el W? Y ahí empieza donde empieza el morbo del Higgs. La gente empieza a pensar, ¿qué podría ser? ¿Existe alguna manera de que el W tenga masa sin romper esa simetría tan bella? Y el esfuerzo teórico se concentra y arranca en los años 60, hace 50 años. Y la idea es brillante, Es decir, mirad, el W va a interactuar con una nueva partícula que no he visto jamás, me la invento, me la saco del bolsillo. Le voy a llamar H, de Higgs. ¿Veis? Me lo invento, no existía que el W interactuaba con esa partícula llamada Higgs. No, me lo invento. ¿Vale? Ahora, stay with me, Créeme, a ver qué pasa. ¿Vale? Voy a inventarme la existencia de una nueva partícula, pero voy a hacer que esta partícula tenga una propiedad absolutamente única. Y es la siguiente. Voy a hacer que esa partícula, además de propagarse, ella tenga un valor constante en todos los puntos del espacio-tiempo. Técnicamente llamamos a esto un condensado. Es decir, que el campo del Higgs tenga un valor no nulo en todo el espacio y el tiempo. Y lo represento de esta manera. Es que tiene un valor en todos los puntos, además de propagarse. Entonces ya veis lo que pasa, que el dibujito de antes, cuando yo le metía al Higgs, hay un puntito ahí que le da un valor que actúa como un freno a esa partícula, que le da masa a esa partícula. La gracia es que esto se puede hacer sin violar la simetría que he dicho antes. Por eso a esto se le llama mecanismo de Higgs. Introduzco al Higgs, que no sé si existe, digo que tiene un valor en todos los puntos del espacio-tiempo y por eso le llamaron la partícula de Dios, aprovechando la confusión del Godam,
Usaron la confusión del Godam y de que esta es ubicuo, ¿no? Como el gran arquitecto. Y entonces, automáticamente, tienes masa para el W, ¿vale? Y entonces, el mecanismo está ahí, la solución la tenemos. Pero ¿cuál es el problema, entonces? Que la partícula ha de existir. Porque, claro, si este es el Higgs, que tiene un valor en el vacío, más esto, atención, tienen que existir todas las desintegraciones estas del Higgs. El Higgs tiene que aparecer en miles de sitios, ¿no? Si sale un W, debe aparecer un Higgs. Oye, no me compres la solución y no me compres todo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hemos ido refinando y el gran paso es encontrar al verdadero Higgs. Si no lo encontramos, ¿cómo narices justificamos lo que hemos hecho hace un momento? Ya lo veis, el problema del Higgs es resolver el origen de la masa de las partículas elementales añadido al de la consistencia de todo el modelo. Entonces el reto es muy grande. O está el Higgs o no tenemos la solución a todo esto. El modelo se hunde. No sabemos dar masas a las partículas, nos falta un gran ingrediente. Bueno, pues históricamente la gente ha buscado otras alternativas, pero ninguna ha sido consistente. Ninguna. La historia arranca en los años 60, donde en el campo de la materia condensada, Anderson ya propuso el mecanismo en los sistemas de materia condensada. Después, ya en el 64, una serie de personas ya empezaron a extender esta idea al mundo de la relatividad y de la teoría cuántica de campos, y luego fue analizado extensivamente y llevado al modelo estándar en el 67. Bueno, ¿quién ha hecho el Higgs? Desde luego no fue Higgs. ¿Vale? Al menos 6 personas, más Anderson, que ya tiene su premio Nobel, merecerían ese premio. Pero el premio Nobel solo se puede dar a 3 personas, y por una idea verificada. Entonces no sabemos realmente, los científicos de partículas, qué va a hacer el Comité Nobel. Porque obviamente el descubrimiento del Higgs merece un premio Nobel, pero ¿qué van a hacer? Luego, entre muchos científicos, yo me cuento entre ellos, creo que por primera vez tendríamos que empezar a dar un premio a la comunidad, no a unos científicos específicos. No creo que lo que ellos hicieran fuera de mayor valor que todo el esfuerzo experimental que han hecho mucha gente y que además no ha llevado a nada. Las máquinas anteriores que no lo encontraron. Ese es trabajo tan bueno como el de ahora. Y solo se premia el hallazgo, no el trabajo correcto de no haber hallado donde no había, que mucha gente comete ese error. La honestidad no quedaría premiada. De alguna manera habría que premiar todo esto. Y el señor Higgs, aquí lo tenéis, es británico, es de Edimburgo, y ahí detrás están las ecuaciones de su Higgs. Bueno, pues la gran noticia, y por eso estamos todos aquí, es que en julio, a principios de julio, por fin se hizo público el anuncio. Hubo un primer anuncio ya unos meses anteriores, se ha acumulado más estadística y efectivamente se han visto 2 de los procesos que da lugar a 2 fotones y a 4 leptones, que son partículas de materia. Y fijaos exactamente lo que los datos ofrecen. Este es el canal que se llama 2 fotones, ese es el número de desintegraciones que vemos. Estas son las predichas, estas son las vistas, los puntos negros. Las desviaciones son gigantes, luego podría ser compatible, ¿vale?, con que no existe el Higgs. Pero fijaos lo que pasa. Cuando meto todos los canales, en 125, todos tienen un exceso. Podría haber una fluctuación en una de las formas en que se rompe el Higgs, pero no en todas, ¿de acuerdo?, si no existiera el Higgs. Si el Higgs existe en cada una de las posibilidades, ¿no?, yendo a 2 bottoms, a 2 tops, a 2 fotones, a 2 omegas, cada una de ellas tiene un exceso, de tal manera que confundir esto que hemos visto con que no existe el Higgs está fuera, lo que llamamos 4,9 desviaciones estándar. ¿Qué ha decidido hacer fijaos la precisión ya de dónde está ese Higgs, ¿no? ¿Qué ha decidido hacer el CERN? El CERN tiene un director, pero no manda. El CERN tiene comités científicos formados por todos los países miembros y ha tomado una decisión consensuada, y es extender 3 meses más el funcionamiento hasta Navidad, es decir, 6 meses de recogida de datos. Se van a recoger tantos datos como los que tenemos hasta ahora, para que estadísticamente ya no haya, ni la menor duda de que ahí hay una partícula. Y luego ver canal a canal si obedecen las leyes que esperamos.
¿Qué podría pasar? Que sí, las obedece y hemos encontrado el Higgs de toda vida. ¿Qué podría pasar? Que obedece unas leyes que no son las mismas y hemos descubierto algo que actúa como el Higgs, pero que es diferente y que por lo tanto es la puerta a nueva ciencia. ¿De acuerdo? Ojalá no sea como el Higgs, ¿no? Ojalá esa es la primera vez que empezamos a ver el siguiente nivel de composición de la naturaleza, ¿no? Ojalá todo esto no es más que el paso, nos han abierto, yo siempre me gusta mucho esta analogía, había una puerta muy lejos que hemos ido buscando entre todos, habían muchas puertas, una era la buena, por fin la hemos encontrado y de repente la abrimos. Eso es lo que vemos lo que hay dentro. Es la analogía, ¿no? Por eso yo he querido llamarle a esto, con todo el juego de palabras de Dios y demás, el alma de la ciencia, porque el alma de la ciencia es esto, es buscar sin credo, sin concesiones, sin cesar, ¿de acuerdo? Sin errores, y cuando hemos llegado, seguir, ¿vale? No hay otra cosa. Bueno, el Higgs es un éxito colectivo, lo ha dicho Pedro, y lo defenderé en todas las audiencias que yo pueda. En este mundo que todos estamos preocupados por esas primas de riesgo, por los políticos que hablan una cosa mañana y otra pasado, donde las noticias son efímeras, donde los argumentos son de autoridad, donde la desinformación es la norma, donde todo eso está pasando ante nuestros ojos, bueno, pues el Higgs es un éxito, porque han colaborado más de 10.000 científicos. Me encanta decir la anécdota siempre que ir a la cafetería del CERN es oír tantas variantes del inglés que el bar de la Guerra de las Galaxias es de pardillos, ¿no? Ahí hablan un par de idiomas de 3 galaxias, ¿no? Vete a la cafetería del CERN e intenta hablar allá con lo que sea, porque tú ponte a hablar en inglés con un tamil y luego con un tío que venga de Colombia, bueno, a ver quién se aclara ya, ¿no? Y en cambio nos aclaramos. Los experimentos del CERN no tienen jefe, tiene lo que se dice spokesman, el representante que habla, y lo cambiamos cuando no queremos. En el CERN las jerarquías son las necesarias, las justas, ¿vale? Porque cualquier estudiante es tan o más listo que una persona senior. Y el trabajo de todo el mundo es relevante, ¿de acuerdo? Los criterios que han logrado que lleguemos aquí son realmente los de la meritocracia, los de la excelencia, el prurito de perfección, la eficiencia, había que hacerlo dentro de plazos, y la consecución de objetivos. Curiosamente leo esto y los empresarios, alguna charla que doy a empresarios, me dicen, caramba, si son los nuestros. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad son estos? Bueno, pues eso es lo que es. Es que razas diferentes, culturas dispares, la humanidad se ha unado para comprender sin más, ¿vale? Claro que hay egos, ¿cómo no van a haber egos? Pero los justos, porque hay que llegar a donde toca. Yo creo que es un éxito y todos nos tenemos que poner contentos de ello. Bueno, ojalá haya física nueva, ¿no? Porque ahí estamos todos. Los canales de desintegración que hemos observado muestran excesos relativos. Ah, ¿qué es esto? Tal vez no es el Higgs que esperamos, es la puerta a una nueva física, un nuevo nivel de composición, ojalá. Y he dado la charla sin ninguna fórmula, ¿verdad? Me daréis la razón que al menos no he puesto ninguna. ¿Y por qué no poner de una tacada toda? Como es la última transparencia, es gratis, ¿no? Bueno, nadie ha de entender nada, pero si alguien tiene curiosidad, así es como los físicos hacemos las cosas. Esto representa el campo de materia, los dividimos en lo que les llamamos left y right mover, que giran de izquierda a derecha. Eso es que se mueven, la derivada dice que se mueve en la dirección mu, a las 4 direcciones del espacio-tiempo, pero a la vez que se mueve interactúa con un campo de interacciones, ahí están metidos todas las interacciones de la naturaleza, y luego estos otros términos son los de los left movers, los de la izquierda, los de la derecha. Esto es cómo se mueven los fotones y las partículas W, Z y gluones, ahí están todos estos. Este es el Higgs, que con su potencial dice que tiene un valor esperado en el vacío, y entonces todos los puntos del espacio y tiempo tienen el Higgs, y esto es como le da masas a los otros fermiones. Si aquí, que hay una derivada, aparece esta A dentro de esta derivada, si él tiene un valor esperado, aquí se genera el vértice WW Higgs. Y ahí está el corazón. Si hay un valor esperado, aquí se crea la masa del Higgs, y todo este modelo, parezca mentira o no, describe todo nuestro mundo, ¿vale? No hay ni un proceso que estas ecuaciones no describan. Que nadie se lleve a engaño, esto es difícil de tratar matemáticamente, pero también es bello ver
que en unas pocas ecuaciones describimos todo nuestro universo sin fisuras a día de hoy. Y mi última transparencia es una pequeña alabanza a 3 ideas de la ciencia, un poquito en el mismo espíritu que Pedro. La que él escoge de Wilson a mí me fascina. Hoy me ha dicho ya que es del año 69. Y yo a ver si os convenzo de que son buenas frases. Esto de escoger frases tiene su qué, ¿eh? Pero luego todo el mundo se queda con estas frases, ¿no? La primera frase es una frase de 1908. Y dice, la leo en voz alta para todo el mundo: la ciencia ha sido uno de los mayores instrumentos de transformación social, pues aunque su objetivo no es el cambio mismo, sino el conocimiento, la silenciosa apropiación de este cometido dominante en medio del estrépito de las disputas religiosas y políticas es la revolución que con mayor resonancia ha marcado el desarrollo de la civilización moderna. Yo suscribo estas palabras que tienen más de un siglo. ¿Qué es lo que cambia en nuestra sociedad? Por ejemplo, nuestro progreso en medicina, ¿no? Nuestra sociedad va a ser mayor y hemos de aprender a transformarla porque vamos a ser mayores. Hemos aprendido a hacer coches, hemos aprendido a hacer láseres, aprendemos a hacer resonancias nucleares magnéticas, aprendemos a comunicarnos de formas increíbles, a tener conocimiento con un dedo, a tener teléfonos móviles increíbles. Eso es la transformación de nuestra sociedad y no las disputas del día a día. Eso es lo que de verdad cuenta a largo plazo. La segunda frase que he escogido es de Max Planck. Max Planck fue el que generó la primera idea de la mecánica cuántica, la h-barra de la mecánica cuántica, la constante de Planck. Era un hombre, un humanista, en un sentido era un hombre muy conservador, fue educado por una familia extremadamente educada y él tuvo que decidir si ser director de orquesta o científico. Tenía oído absoluto y tuvo una de las vidas tristes donde las haya. Era muy riguroso y muy severo. Su esposa y una de sus hijas falleció en un bombardeo aliado al final de la guerra. Su hijo fue ejecutado por los nazis por hacer un complot contra Hitler. Se le pegaron por los dos lados. Y triste y acabado, escribió sus memorias, y esta es una de sus frases, que siendo una vida tan triste, a mí siempre la leo y siempre me emociona, ¿no? El mundo exterior es algo independiente del hombre, algo absoluto. Y la búsqueda de las leyes que describen este absoluto me parece el más sublime objetivo científico de la vida. Yo hubiera dicho el más sublime objetivo de la vida, pero yo creo que es la humildad propia del Planck ya mayor, que dijo, al menos para mí es lo más importante. Y la última es una frase compleja, que se lee rápida y se entiende poquito a poco. Dice, es de Einstein, en una carta privada a Max Born, uno de sus amigos de verdad y una de las personas que ayudó a crear la mecánica cuántica. La frase tiene 3 partes. La primera parte dice, la mecánica cuántica es impresionante. O sea, punto, ¿vale? Impresionante. Describe todo. Segunda parte, pero una voz interior me dice que no es todavía la cosa real. La teoría produce mucho, pero no nos acerca a los secretos del viejo. Estoy convencido, totalmente, que él no juega los dados. Esa frase que muchas veces se ha sacado de contexto, aquí está la frase original. Bueno, la primera es impresionante. La segunda es que a pesar de todo, él cree que el hombre no ha llegado a la comprensión última de la naturaleza, ¿vale? Que nos faltan cosas. Y el último giro hay que saber un poquito más. El último giro niega que la mecánica cuántica establece que la descripción de la naturaleza se haga en términos de probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, si niegas eso, aceptas el determinismo, que toda causa tiene un efecto y es ineludible. Que cuando se murió Julio César estaba escrito que yo estaría hoy aquí hablando, porque todo sigue un orden causal. Porque no hay nada que pueda salirse del guión, porque las leyes son inapelables. Eso es el determinismo. La mecánica cuántica lo intenta negar. Y Einstein, que no cree en la mecánica cuántica, por lo tanto debería ser determinista, y dice abiertamente, no juega los dados, habla de él, ¿de acuerdo? Como un elemento de libre albedrío ahí, ¿de acuerdo? Es una frase que yo os dejo para que le deis vueltas si todo esto estaba escrito, si ya estaba dicho en algún sitio que
en el año 2012 descubriéramos el Higgs, si cuando el primer neandertal cruzó no sé qué sitio ya estaba escrito que dentro de 4 siglos no sé qué pasará. ¿De acuerdo? Pues esa tiene que ver con la mecánica cuántica y nuestra forma de comprender el mundo. Pues bien, quedaos en la cabeza que las ecuaciones que describen el mundo hoy en día obedecen las leyes de la mecánica cuántica y en principio tienen un elemento de aleatoriedad intrínseco, al cual se oponía Einstein. Luego hay un debate mucho más profundo que el que si hay un Higgs o no, que cuál es la naturaleza última de la descripción del mundo, si es determinista o no es determinista. Y bueno, a mí me gustaría vivir mucho para ver si de esto aprendiera, pero sé que no me voy a vivir mucho. Bueno, y ya está. Y ahora me encantaría, pues, si tenéis preguntas y cualquier cosita, pues lanzarnos a discutir. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Hay mucha gente en situación incómoda. Por favor, los que pregunten brevemente. Le darán un micrófono. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, pues mira, yo tengo 2 preguntas. Una, rebuscando información en el ordenador, a ver qué encontraba, una de las cosas que encontré es que, según lo último que han ido averiguando todos los que trabajan en esto, realmente, aunque el bosón de Higgs exista y tenga todas las propiedades que tenga que tener, en último término solo podría dar cuenta de una pequeña fracción de la masa del universo. Esa es una de las preguntas. Y a continuación le formulo la otra. La siguiente pregunta. Hacemos las dos ya y conteste. Vale, pues Inés, la siguiente pregunta es, Inés, ya me... Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, a mí todo esto me parece demasiado teórico. Ya estoy acostumbrada a ello, o sea, que en muchos casos va la teoría por delante y predice, unas veces está bien y otras mal. Pero en todo esto, hace unos días yo estaba en Burgos y enseguida mi familia empezó a preguntarme cosas del bosón y lo que salía en el periódico, digo, a mí todo eso me parece muy mal, yo no sé mucho, mejor dicho, no sé prácticamente nada, ya voy a empezar a enterarme de algo, por eso me ha gustado mucho esta conferencia. Entonces, el asunto es que aquí, o sea, yo la idea que tenía era justamente esa de que hay una teoría, en esa teoría se predice algo y es eso exactamente lo que se busca, ¿eh? Y que incluso lo que se busca es, y si se hace otra hipótesis, ¿qué nos saldría? Y si no tenemos este bosón de Higgs podemos construir una teoría cuántica que nos describa la naturaleza sin bosón de Higgs. Eso es mi Creo que ahora tengo que usar esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto? Sí. Bueno, la primera pregunta es, usted ha dicho que si lo que hemos visto es una pequeña fracción del universo, es totalmente correcto. Anda, me la han quitado. Bueno, pues sí, la estructura del universo, eso tiene que ver con lo grande, no con lo pequeño. Pero tenemos ya medidas de satélites muy importantes, que nos dicen que el universo está formado por materia, pero una fracción muy pequeña, y hay una gran parte que se llama materia oscura, que no sabemos a día de hoy qué es, y por lo tanto es un gran misterio, y otra parte que se llama energía oscura, y que tenemos también dudas de qué es exactamente. Luego, efectivamente, estamos descubriendo algo muy importante para una fracción pequeña del universo. Lo que pasa que en nuestro mundo de aquí todo es materia. ¿Entendido? A gran escala el universo tiene otras cosas, pero aquí, en la Tierra, es lo que cuenta. Y la segunda pregunta tiene que ver más con el método científico, ¿no? Yo propongo una teoría, una hipótesis, voy al laboratorio y la verifico. Si no aparece, me he equivocado.
pero si aparece, voy por el buen camino. Luego mi teoría se va confirmando. El número de éxitos que ha tenido las teorías que tenemos es impresionante. Ahora solo hablamos del último, pero piense que llevamos un siglo entendiendo bien esta teoría y cada vez hemos acertado. Luego, ahora mismo no hay ningún proceso físico conocido que no sepamos describir correctamente. O sea que de momento parece que vamos bien. Pero estamos dispuestos a aceptar la equivocación el día que encontremos un error, ¿eh? Bueno, ante todo, felicidades por la charla. Me gustaría preguntarle con qué seguridad tenemos de que la partícula que se ha encontrado es realmente el bosón de Higgs, porque yo he oído que hace poco se ha visto que no cumple todas las características que se esperaba de él, en concreto que se pensaba que el bosón de Higgs se supone que es fermiofílico y resulta que es fermiofóbico esta partícula. No, mira. Aquí tienes el resumen. Estos son los datos reales, no son otros. Esto que hay a la derecha, estos son las abundancias en cada canal de desintegración. Eso es lo único que hemos medido, ¿vale? No tenemos más control sobre lo que se ha medido. Y lo único que es si las proporciones son las esperadas. Y ahora mismo no lo son, pero solo en una desviación estándar. Entonces pueden ser fluctuaciones. De ahí que vamos a correr 6 meses para afinar esto, los canales. Entonces sabremos si el Higgs que hemos visto lo sabremos con más certeza si es el estándar que esperamos o es un Higgs diferente, ¿de acuerdo? Pero no hay más propiedades que los canales de desintegración a fecha de hoy, ¿de acuerdo? El CERN cerrará durante 2 años para doblar su energía, entonces trabajará una energía diferente y verá otros canales del Higgs que deberían ser consistentes con los que vemos. Entonces, de aquí a 2 años ya la consistencia será tendremos un test de consistencia. Si lo es, lo es. Y si no lo es, hemos descubierto algo nuevo. ¿De acuerdo? Sí, hola, buenas tardes. Por aquí arriba. ¿Tienes Sí, bueno, esta no sé si igual es una pregunta un poco conceptual, pero ¿me escuchas bien ahora, no? Sí, gracias por la conferencia. Quiero decir que igual es algo conceptual, pero ¿podía establecer una relación entre el descubrimiento y la naturaleza del vacío? ¿Tendría algo que decir al respecto? Porque creo que tiene cierta relación y la rotura de simetría, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta conceptual potente y muy relevante. A todos, y a mí en particular, me molesta muchísimo tener que recurrir a que el Higgs tenga un valor esperado en el vacío. Y en mi opinión, ahora ya es, cada físico te va a decir lo que sea. Matemáticamente es poner una constante en el valor esperado. Eso matemáticamente sabemos que lo soluciona. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Vale? En mi opinión es que es la primera vez que estamos viendo un fenómeno de un nivel más profundo de complejidad y seguramente este condensado es un efecto dinámico del siguiente nivel de complejidad. Luego, seguramente el Higgs es la primera pista de que tenemos algo más allá. Hay otra pista que nadie menciona, y es que el valor de las cargas eléctricas entre quarks y el electrón, una es 3 veces la otra. El electrón tiene una carga que es 3 veces la de un quark. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si son partículas independientes. Luego, primero, el hecho de que uno sea 3 veces el otro, un número exacto matemático, es una pista de que algo está pasando. Y segundo, el valor esperado del Higgs seguramente es una primera muestra de que también algo está pasando más a fondo. Son las primeras visiones de un nivel de profundidad mayor, porque es muy difícil comprender que haya una partícula bosónica, es la única partícula bosónica de todo el modelo de materia y que además tenga un valor esperado del vacío. Es en el corazón de muchos físicos, sencillamente es algo efectivo. Hemos de encontrar por qué eso es así, ¿eh? No puede ser una solución final esto. ¿Os ha aburrido mucho? Sí, no. Gracias por la charla. Es sobre la masa que pone ahí, 125,3 más menos 0,6. Me llama la atención la precisión. ¿Eso, con las medidas que tienen ustedes, es realmente esa masa? ¿O es esto es lo que estadísticamente se puede afirmar. Este es el error estadístico más el error sistemático. Sí, fíjate en la gráfica de abajo, ves que el pico es muy acentuado, ¿no? Entonces, como además hay 4 canales de desintegración, la combinación de 4 estadísticas diferentes, cada una va reduciendo la posición y va muy rápidamente hacia el valor central. ¿De acuerdo? Es admirable, ¿verdad? ¿Aquí no tenéis preguntas?
que me siento más amigo de esta gente. No tienen respaldo, no aguantan todo el rato. Ahí otro. Bueno, esta pregunta quizás sea muy simple, pero ¿este descubrimiento para qué sirve? Para que defendamos el planeta Tierra. El Higgs es la máxima energía que el hombre puede hacer en un punto, en un lugar de la Tierra. Entonces, claro, volver a generar esto en otros lugares, ya te puedes imaginar que fácil no va a ser, ni ahora ni en los próximos 100 años. ¿De acuerdo? El Higgs nos ha dado utilidades de otro estilo. Por ejemplo, el grid, que antes te he dicho. Y una cosa que no se menciona es la electrónica ultrarrápida, de 30 nanosegundos. O sea, esto nos ha forzado a tener circuitos que responden y se limpian a velocidades de vértigo. Ha necesitado, se llaman tecnologías de silicio, ha hecho que el salto práctico en la tecnología de detección haya profundizado a un nivel que no existía. Y ahora, para redondearlo, de aquí a 2 años, el CERN ha de funcionar al doble de energía. Hoy no existe la tecnología para que los magnetos lleguen a las prestaciones que han de tener. O sea que va a haber que inventarlo. O sea, el Higgs es un motor para empujar la frontera del dominio tecnológico que tiene el hombre. Es una excusa, si quieres. La misma excusa que permitió que el papel de plata se descubriera al ir a la Luna, o el primer circuito integrado también fue para ir a la Luna, ¿no? Porque había que imprimirlo y tenerlo bien cogido, ¿no? O sea que hay muchísimos avances útiles que vienen por una necesidad tecnológica de hacer un experimento superior. El Higgs es lo que nos está haciendo, ¿no? Nos está apretando en otras líneas que estamos aprovechando. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Quería preguntar si la propia teoría daba alguna predicción sobre la masa posible, alguna horquilla, y en el caso de que no la diera, si es posible que hubiera sido pues 10 veces superior, por ejemplo, fuera de la capacidad de detección. Gracias. Sí, bueno, esta pregunta es súper pertinente. Mira, habían tantas teorías del Higgs como personas. O sea, un Higgs de 500, un Higgs de 90, un Higgs de 1000. Habían 2 Higgses, habían supersymmetric Higgs, había Technicolor Higgs, habían millones de variantes. Al haberlo encontrado, hemos limpiado todo lo de fuera. ¿Sabes? Hay campos que al no tener datos siempre se pasan discutiendo y discutiendo y discutiendo. En física pasa lo mismo, solo que de repente entra un dato y limpia, ¿vale? Lo curioso es que con los datos del anterior detector, a través de lo que se llaman los efectos sobre otros procesos, se sospechaba que había un Higgs, pero estadísticamente tenía que estar en 90 Hz. Y finalmente se hizo el LEP hasta 114 pensando que en 90 lo pillábamos, y en 114 no apareció. Y esa fue la gran desesperación, porque pospuso 15 años el descubrimiento del Higgs, hasta que hemos llegado a 125. Ahora hemos llegado y lo hemos encontrado ahí. Y la gente, primero es un alivio, ¿no? Estaba ahí, el mecanismo de Higgs es correcto, todo está ahí. Pero ahora viene lo bueno, ya podemos tirar miles de artículos científicos que han explorado vías posibles, pero que no son la correcta. Con lo cual ahora nos concentramos ya en el que tenemos y vamos a tirar adelante en esta vía. O sea, es un fenómeno de limpieza, de purificación de toda la parte esta de la ciencia. Sí, este es el Higgs, este es la ventana que quedaba abierta ahora, llegaba hasta 160, ¿vale? A partir de 160 hay otras maneras de excluirlo. Entonces estaba realmente abierto, el Higgs normal, el normalísimo, ¿vale? Entonces el modelo estándar tradicional acertado, era perfectamente válido. Si lo decís de viva voz, yo os oigo. No, pero los otros igual. Bueno, alto entonces. Decía que con lo del Higgs podemos ahora explicar todos los procesos físicos, o al menos los más normales que ocurren en nuestras inmediaciones. ¿Qué pasa con el gravitón? Esto duele. Decía Pascual que todo físico trabaja, ¿cómo era esto? Trabaja en física de partículas normal de lunes a viernes, el sábado en gravitación y el domingo
a ver si Dios le inspira y la acierta. Bueno, nosotros tenemos solo conocimiento de gravitación experimental a muy bajas energías, que decimos. La mecánica cuántica de la gravedad se dará, ¿ves que ahí pone Hef? Pues cuando haya un 1 y 15 ceros, Hefs. A 10 a la 19, 19 ceros. O sea que estamos en 10 a la 2, faltan 17 órdenes de magnitud. En mi vida hemos aumentado 4 órdenes. Faltan 17 órdenes para llegar a cuando la gravitación será cuántica. Bueno, lo que está claro es que la gravitación es diferente, porque la carga eléctrica, la carga que se intercambia con un gravitón es la energía. No es una carga extra, sino es una intrínseca a la partícula. Eso hace que la gravitación sea radicalmente diferente a las otras 3 interacciones y que todos los intentos de hacerla cuántica, hasta la fecha, han fracasado. Excepto, la única teoría que se mantiene consistente es la teoría de cuerdas, que es la que dice que no son partículas, sino pequeñas cuerdas que vibran, y si vibra poco es un electrón, si vibra más es un quark, etc. ¿Vale? Y que hay un único proceso que es la unión y desunión de cuerdas. Pero no tenemos ni un solo proceso que me permita verificar si la teoría de cuerdas es correcta o no. Porque como su física se da en la escala de 10 a la 19 de Hef, en la escala de Planck, es un poquito discutir en el aire, ¿no? No tenemos ningún experimento. Y yo creo que ese es el principal problema de la gravitación. Y es que vivimos unos instantes en el universo ya es muy viejo, se ha enfriado, luego no vemos procesos donde hayan efectos cuánticos. Solo podríamos tener alguna pista si vemos agujeros negros, ¿vale? Ahí sí que podríamos empezar a ver, ¿ok? Pero si no vemos agujeros negros, lo tenemos un poquito fastidiado. Y para terminar tu pregunta, ¿puedo? Sí, ¿no? Vas a alucinar. Me pidieron 100 y pico de empresarios que les dijera qué había pasado recientemente en ciencia, ¿eh? Y les hablé del Higgs, de muchas cosas, pero quería impresionarles. Ok, lo que vas a ver ahora son datos reales del corazón, del centro de nuestra galaxia, ¿vale? Las estrellas que están en el centro de la galaxia les hemos puesto nombres, se llaman S1, S2, S3. Y vas a ver los datos que se han recogido más datos. Y esa es la primera vez que intentamos de verdad, ver qué hay en el centro de nuestra galaxia. Y esto es lo que vemos. Esto es una pasada, ¿eh? ¿Dónde está el láser? Vale. Este es el movimiento de las estrellas. Ahí está el centro de la imagen. Poquito a poco vais a ver que ciertas estrellas hacen movimientos muy bruscos, ahí van los años pasando, y ahora vamos a ampliarlo. Y ahora una estrella como el Sol se acerca, mirad los datos, mirad las medidas precisas, mirad lo que hace, ¡fum! Para que una estrella haga eso en esa distancia, ahí en el medio hay exactamente 4.100.000 soles, en ese punto. Porque tenemos el control preciso del tiempo de rotación, de los ángulos, tenemos todo el movimiento. 4 millones de soles en ese punto negro. Está chulo, ¿eh? ¿Sí o no? Es la primera evidencia, obviamente indirecta, porque un agujero negro nunca lo veremos directamente, ¿no? Porque es negro, no nos va a emitir luz. Pero sus efectos gravitatorios los empezaremos a ver. Y ese es el único camino que tenemos para saber un poquito más de gravitación, porque ahí están pasando cosas cuánticas. Yo quería hacer una última pregunta. ¿Una última pregunta? O penúltima. ¿Sí? Eres la última pregunta. La penúltima, bueno, sé quién quiere. Bueno, gracias por la conferencia. ¿Se ha disipado ya el temor a que se produzca un agujero negro en el CERN que engulla la Tierra? Ya sé que es un poco ridículo, pero quería saber su opinión y como todavía no ha alcanzado la máxima energía. Bueno, es lo típico, ¿no? Que sale un loco y además demandó al CERN, ¿eh? El loco ese de no sé qué estado, de esos que opinan que el hombre convivió con los... No sé en qué micro hablo. Ahí, ¿sabes? Esos estados que creen que los hombres convivieron con los dinosaurios y tal, y denuncian al CERN porque va a hacer agujeros negros. Y
En fin, en ciencia no podemos hacer nada contra la gente que está medio alocada, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es no dar pábulo, ¿no? O sea, bueno, pues mira, a esos no. Espero que en Estado... Sí, a veces sí. Sí, ni dinero ni altavoces, como dice Pedro, porque esos llegan a los medios de comunicación sin ningún problema. Yo me han llamado más de una vez a un debate donde la otra persona era, bueno, estaba loco. Dices, bueno, ¿por qué le das pie de igualdad a un tío que no ha hecho nada en su vida y los que estamos trabajando todo el día ya y sufriendo referís, artículos, tal? Es una injusticia, porque el debate y que haya sangre en los debates no es la necesidad para saber la verdad, ¿no? Yo creo que la gente quiere saber lo que es de verdad. Eso ha sido, afortunadamente, un episodio que ha pasado. También, no sé si has leído los libros del Brown con la antimateria y, bueno, pues el CERN tuvo que hacer páginas web para explicar que no se guarda antimateria en el CERN, no, que la radiación no tal. Han tenido que poner vacas encima del CERN para que vea que no hacen radiación y se muere nadie allá. Bueno, no digo ninguna coña, hay vacas en la parte de arriba del CERN para que la gente esté tranquila, porque se cree la gente que se van a morir porque están al lado del CERN, no hay nada, ¿no? Pero bueno, es igual. Bueno, contra estas y locuras no se puede hacer nada. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es esto, ¿no? ¿Es que sí? Que de vez en cuando todos nos reunamos y hablamos de verdad, de ciencia. Había un pobre joven, es que le tengo cariño porque... Alto. No tú alto, la voz. A ver si era algo parecido con eso, a ver si había algún peligro, porque joder, eso de no sé cuántos gigaelectronvoltios ahí... No, hombre, no, es muchísima energía pero concentrada en una partícula, ¿entiendes? Gasta la energía de una ciudad, ¿vale? No es una bomba esto, ¿eh? Gasta la energía de una ciudad, pero la mete en esos haces donde hay 110.000 millones de partículas por haz cada tantos nanosegundos. Luego, cada partícula, ella está muy, muy, muy acelerada y lleva mucha velocidad, pero en términos absolutos no es mucho, ¿entiendes? Es muy poquito, ¿vale? Lo que pasa es que la hemos concentrado tanto en una partícula que nos permite crear estas cosas, pero no hay ningún peligro, no hay... Tristemente, si quisiéramos hacer bombas, sabríamos hacerlas y muy buenas, ¿vale? Eso no tengas ninguna duda, porque tenemos el control, el conocimiento. El conocimiento es poder. El miedo que podemos tener todos es que el conocimiento, no tener conocimiento, ese es el verdadero problema. Ya no te hablo de biología, ¿eh? Bueno, sí, por mí seguimos, yo estaría aquí hasta las 12 de la noche, pero los servicios, los empleados, la gente, un montón, ya llevan... Pero por favor, la última pregunta. Buenas tardes. En realidad son dos, pero muy breves. Una de ellas es en qué situación deja el bosón de Higgs al neutrino, por un lado. Y por otra, si el hecho de seguir encontrando partículas nos puede llevar a un punto en que ya no encontremos nada más, o se prevé que llegue ese punto y se convierta en energía oscura o materia oscura. La primera pregunta es que tanto el neutrino como el Higgs forman... Ay, perdón, me he equivocado de conferencia. Tanto el neutrino como el Higgs, no os hablaré de conjeturas, no sufráis. Tanto el neutrino como el Higgs forman parte del modelo estándar y conviven perfectamente. Uno es materia, las interacciones siguen ahí, y el Higgs forma parte ahora de ese mecanismo de dar masa al W. Pero viven felices los dos, no hay ningún problema entre ellos. Están bien los dos ahí. Y la segunda es si van a existir más niveles de composición o no, o ya se acabó esta historia. Y eso yo quisiera vivir más para saberlo. Yo tengo mi feeling propio, mi forma de entender la ciencia, y yo creo que sí, que lo habrá, pero hay gente que defiende lo contrario, y son mejores que yo, o sea que obviamente es un tema pleno de debate, ¿eh? No sabemos lo que va a pasar. Bueno, pues... ¿Ahora sí? Yo creo que mis últimas palabras para agradecer al profesor Latorre esta brillante, profunda y a la vez sencilla y amena conferencia. Recordar que la tecnología del CERN es complejísima, y lo digo sin orgullo, sin arrogancia, pero con orgullo. Las empresas vascas de alta tecnología han participado de forma clara en el desarrollo del CERN, dentro de lo pequeños que somos, pero con buenas contribuciones. El día pasado en el Diario Vasco, uno de los, creo que era Iñaki Garmendia, no me acuerdo, lo explicaba.
Y luego agradecer a Kutxa, no solo por su disponibilidad siempre a colaborar con el Donostia International Physics Center y a Iñaki Altuna y Carlos Ruiz en particular, sino la flexibilidad innovadora que han mostrado hoy para adaptar. Esto es como el campo de Higgs, porque se ha llenado y la masa ha sido más difícil acomodarlos, pero no solo a Carlos Ruiz, sino a todos los técnicos de la sala, desde Amagoya y, como no, una vez más, a la torre, que bastó una llamada para que diga, ¿cuándo quieres? Ahí voy. Ha sido un placer y un honor. Moltes gràcies, moltes mercès. Nunca has tenido este éxito. Nunca has tenido esto. Este éxito. No, la masa. O sea, si lo produces la masa...